Bienvenidos al video mensual de lecturas y este mes nos toca el mes de abril. La verdad, el mes de abril fue un mes de muy buenas lecturas, con decirles que tuve en total 6 lecturas y 5 de esas 6 lecturas fueron de 5 estrellas, o sea, es un montón, y la única lectura que no fue de 5 estrellas fue de 4, así que tan mal no estuvo. Además, este mes es muy especial, principalmente porque conocí a una autora que la verdad no tenía en vista este año, no tenía ni idea, creo yo, de que existía hasta que finalmente supe de su existencia, supe de sus libros y la verdad es un viaje de ida. Para mí es completamente un viaje de ida. Les estoy hablando de la autora R.F. Kuang. No sé por qué yo no sabía la existencia de sus libros, pero bueno. Como toda persona del bien, empecé leyendo La Guerra de la Amapola, que sinceramente tenía un poco de miedo de que la historia por ahí no me gustara, porque no soy tan de la fantasía y además esto era una ficción adulta. Vi bastantes reseñas que fueron las que me ayudaron finalmente a elegir y optar por leerlo, y la verdad no me arrepiento en lo más mínimo. Siento que es justamente lo que yo busco leer, una fantasía pero que sea lo más real posible y que sinceramente el hecho de que no tuviese romance es bueno y malo a la misma vez. Y sí, es una fantasía, ficción adulta que no tiene romance. Tenía miedo, pero la verdad este libro fue una antes y un después. Amé esta historia, pero amé esta historia, los personajes, el desarrollo, cómo está desarrollada en general, no solamente los personajes como crecimiento, sino también la historia, el hecho de que nos está embarcando en un mundo histórico y además está basado en una guerra que fue real, o sea, agrega un plus importante. Una vez que terminas este libro, querés seguir con el siguiente. Lo más lindo de estos libros es que si son como yo, que les gustan mucho las portadas, van a amar los diseños de estos libros. Como les contaba, es una historia que narra guerras, que narra desarrollos personales, pero sobre todo crecimiento personal. El hecho de que tenés que crecer de golpe, de que son adolescentes de menos de 18 años que se tienen que exponer a una guerra la cual no eligieron participar. Sin embargo, están entrenados para ser guerreros, para ser soldados en una guerra que es de lo más cruel, y a medida que vas avanzando en esta historia y vas descubriendo el por qué se desarrolló esta guerra, cada vez es peor. Y no estamos tan lejos como humanos en este mundo real de ese tipo de situaciones, de este tipo de guerras, de este tipo de racismo, en donde nadie se salva, seas de donde seas, seas como seas, seas la posición que seas. Como les comentaba, esto es una trilogía, así que luego de La Guerra de la Amapola seguí con La República del Dragón, que es el segundo libro de la trilogía. Es mi favorito. En verdad es su favorito. No le va a perdonar a la autora que no incluyera romance en los libros. Salven a Nessa, Rin está loca, pero la queremos. En esta historia, básicamente, todas las creencias que tenían los personajes en el primer libro se rompen, se quiebran y tienen que volver a reconstruirse en una creencia nueva. Básicamente, todo lo que pensaban que era correcto deja de ser correcto, pasa a ser incorrecto y se crean grandes reflexiones en estos libros que si uno es bastante atento las nota. En estos libros, precisamente en este libro, desarrollamos muchísima reflexión sobre las maneras de gobernanza, sobre la diferencia entre un imperialismo absoluto y una república, en donde uno decide como ciudadano quién quiere que lo gobierne, y no como el imperialismo que básicamente se decide por nobleza o por linaje de sangre o cosas así. Es interesantísimo encontrarse reflexiones de este estilo porque vamos a tener personajes que prefieran una cosa y personajes que prefieran otra, y van a tener cada uno sus razones, y simplemente a mí me parece genial. Y además tenemos muchísimas reflexiones no solo de ese estilo, sino también en religiones, en el hecho de que hay culturas, hay regiones en el mundo que tienen distintas maneras de ver las religiones, distintas maneras de creer y distintas entidades a las cuales creer. Entonces se pone en juego cuál es más verdadera que la otra, no sé, muchísimas cosas que son súper interesantes que se ven de esta manera en estos libros de fantasía que también tienen ficción, tienen su manera de hacerte entender por qué lado están yendo. Y otra de las reflexiones que te deja realmente pensando y que se culmina en el tercer libro de esta trilogía es ¿cuál es la importancia de la vida en una guerra? ¿Qué vida
pesa más que la otra, si todos pesan lo mismo, si somos capaces de darle la mano al enemigo o somos capaces de dejarlo ahí solo porque creemos que es el enemigo. El Dios en llamas es quien termina de hacernos reflexionar todo esto, es gigante, es enorme. Seguimos reflexionando sobre gobernanzas, sobre religiones y sobre todo sobre el valor de la vida. Qué tan valiosa es la vida, qué tan valiosa es tu vida para el resto y qué tan valiosa es la vida del resto para vos. Y no les quiero mentir, pero sinceramente es una trilogía que vale la pena leer de principio a fin. Es una trilogía que sinceramente, a mi parecer, abarca un montón de cosas. Si ustedes buscan una fantasía la cual no esté arraigada al romance y que les muestre una historia que podría ser totalmente real, esta es una historia para ustedes, es una historia seria, es una historia que nos muestra una guerra, que nos muestra el detrás de una guerra, el vivirlo a través de las personas que tienen que estar parados y ser soldados, y nos muestra sobre todo el desarrollo de personajes que eran niños, de personajes que eran adolescentes, de personajes que estudiaban para estar en una guerra y no se imaginaban siendo parte. Algo que admiro mucho de esta autora, de R.F. Kuang, es el hecho de que haga personajes que se asemejan muchísimo a la realidad de uno. Personajes que van a tomar malas decisiones, buenas decisiones, decisiones que vamos a cuestionar y decisiones que vamos a aplaudir. Eso es lo que le falta hoy en día, yo creo, a la mayoría de los libros. El hecho de que no nos haga héroes perfectos, de que no nos haga personajes femeninos idóneos, que nos haga personajes femeninos que se caigan, que se lastimen, que se conmuevan, que lloren, que se frustren, que les duela, pero a la misma vez que se puedan recomponer de todas estas cosas y ser fuertes. Pero ser fuertes no porque la magia divina lo quiso y porque la autora lo quiso que le viera así y ya está, no. Que nos muestren la parte débil, pero que también nos muestren el crecimiento, que nos muestren el desarrollo, que nos muestren el contexto de por qué ese personaje en el tercer libro es lo más. En conclusión, es una trilogía que recomiendo muchísimo, una autora que recomiendo muchísimo, y la verdad, si ustedes lo leyeron, me encantaría que me cuenten qué tal. Necesito más gente del team R.F. Kuang, por favor. Seguí con la autora, pero en un palo distinto. Esta vez me fui por leer Amarilla, que es un libro mucho más chiquito, pero no por eso menos importante. Sale de lo que yo estaba acostumbrada de leer en los 3 libros anteriores y nos cuenta una sátira sobre el mundo literario, específicamente qué se esconde detrás del mundo literario que como lectores no podemos ver con facilidad. Es una historia en donde nuestra protagonista nuevamente vuelve a ser una protagonista con una moralidad muy cuestionable, con decisiones muy cuestionables, muy juzgables, muy cancelables. En esta historia tenemos a una protagonista que se llama Juniper, la cual roba, por así decirlo, la historia de una escritora amiga suya, muy famosa en el mundo literario, llamada Athena. Básicamente, Athena muere de maneras muy misteriosas, pero Juniper aprovecha esta muerte y dice, bueno, ya que no terminaste esta historia, la voy a terminar yo. Básicamente se hace con una historia que no es suya, literalmente es completar, rellenar, seguir adelante, buscar información, pero la historia general ya estaba, la publica como si fuese suya y nadie en absoluto sabe que esta historia es de otra persona, hasta que saltan a la vista algunos detalles que, bueno, cierta comunidad, ciertas personas se dieron cuenta que no estaba correlacionado con el autor. A raíz que todo esto se destapa, empiezan a saltar un montón de datos que son muy interesantes con respecto al mundo literario. Como por ejemplo, personas que trabajan dentro del mundo editorial y que no tenemos ni idea que están ahí, pero que sirven y cumplen una función para cada libro que se publique. Porque al final de todo en esta historia hay una persona que sabe que Juniper no escribió este libro y no va a parar hasta dar a luz esta verdad. Historia interesantísima, cortita, pero no por eso menos importante, porque realmente tiene un montón de data, un montón de reflexión que como lectores nos quedamos, la verdad, al menos yo, pensando mucho, porque una de las premisas más importantes de este libro y que más me quedó marcada en la cabeza es el hecho de que es cierto que el mundo literario hoy en día se basa mucho en las redes sociales, se basa mucho en los algoritmos de las redes, en lo que a las masas les gusta leer y no tanto en lo que los escritores quizás nos quieran mostrar. Se las dejo picando porque realmente así como esta hay muchas otras reflexiones dentro del libro que la verdad siento que vale la pena leerlo. Saliendo del mundo de R.F. Kuang, una autora que como les comenté es para mí una autora tremenda y está en mi top 1 seguro. Vamos con mi top 2 de autores que adoro leer y es Stephen King, que la verdad terminé la trilogía de Bill Hodge y la terminé con Fin de Guardia. Por sí solo, sin tener en cuenta los 2 primeros libros de la trilogía, es imponente, está de más. Simplemente es una historia de terror y terror psicológico bastante bueno.
¿Por qué es una locura esta historia? Bueno, tenemos un villano que ya lo conocemos desde el primer libro de la trilogía, Mr. Mercedes, pero esta vez lo tenemos renovado, porque cuando creímos que ya no iba a estar más en esta trilogía, que ya estaba súper mega zanjado el asunto, aparece de vuelta de una manera impresionante. La premisa de este libro es darnos miedo en cosas que para nosotros son inofensivas. Básicamente aparece en consolas de videojuegos que se entregan a ciertas personas como prueba, como beta tester, como se suelen conocer, te dan una consola, vos la probás y ves qué onda, qué tal, cómo se juega, no sé qué. El tema es que estos juegos tienen mensajes subliminales que conducen al suicidio. Claramente esto es una herramienta, es una manera que tienen nuestros asesinos de seguir haciendo asesinatos. Es un terror psicológico bastante bueno y la verdad, si venís leyendo la trilogía desde el primer libro, volverte a encontrar a Brady en este libro es una mezcla entre frustración, porque decís, por Dios, ya está, volá, y también de sorpresa, porque decís, ¿cómo va a estar de vuelta en esto y de qué manera? Muy bueno, muy interesante, simplemente una belleza de libro. La verdad creo que de la trilogía Mr. Mercedes y Fin de Guardia son mis favoritos y los amé demasiado, no solo por el terror y el desarrollo de la historia, sino que también me encantó este libro por el desarrollo de personajes que tenemos en Finders Keepers, que son nuestro trío de investigación, Bill Hodge, Holly y Jerome. 3 personajes que simplemente venían desde el primer libro muy bien y no hacen más que desarrollarse, que crecer, que ser básicamente más de lo que ya son. Y finalicé el mes de abril leyendo una autora que vi mucho por la comunidad y no quería dejar pasar esta autora. Y sí, leí a Emily Henry y empecé leyendo Una historia divertida. ¿Y qué libro del bien? Cuando yo logro encontrar un libro de romance que sea slow burn, pero que no sea absurdo, yo me quedo. Yo cuando pasan estas cosas me quedo. Simplemente porque no es tan fácil para mí encontrar un romance que me guste, que no sienta que sea puro cliché y que a la misma vez no siento que sea absurdo, que la temática no me resulte tonta y poco creíble. Y cuando finalmente encuentro eso, me quedo. Una historia divertida es eso, es una historia divertida de romance, de slow burn, con una temática y un trope de strangers to friends to lovers, o sea, no se conocen, luego son amigos y luego se enamoran. Y la verdad, si soy muy sincera, me encantaría que ese libro tuviese 300, 400 páginas más. Yo leería una continuación de ese libro, simplemente para verlos felices. No sé, me encantó muchísimo. Básicamente es un romance en donde nuestros 2 personajes principales son... Como Pucha explicó esto sin marear a todo el mundo. Básicamente, una historia divertida es una historia de romance en donde nuestros 2 personajes principales les rompen el corazón y básicamente son los únicos 2 que pueden hablarse de este rompimiento. ¿Por qué? Porque a ella le cancelan la boda a unos días de que se realice y su marido, hasta ese entonces, la engaña con la mejor amiga y esa mejor amiga le rompe el corazón al otro protagonista. Ay, no sé si me entiendo, bueno, no importa. La cuestión es que ambos tienen el corazón roto y son los únicos que pueden decirse, qué horrible lo que estoy pasando. Y la otra persona decirle, sí, yo también, qué horror. Y bueno, se pueden reír de sus desgracias, pueden hablar de lo que sienten, pueden decepcionarse juntos, pueden seguir adelante juntos. Y lo más importante, salen adelante juntos, ambos son el sustento del otro, ambos pueden ayudarse a sanar al otro. Y ahí fue cuando dije, bueno, esta autora tiene que tener más cosas. Y bueno, consulté en mi Instagram a las personas que suelen siempre recomendarme lecturas y demás, y me dijeron otros libros para leer de la autora, así que sí, uno de los libros en mi TBR es de Emily Henry, porque quiero seguirla leyendo, quiero ver qué más tiene. Si tuviese que hacer un ranking o un top de libros, yo diría, en primer lugar, La Guerra de la Amapola, porque para mí fue un antes y un después, fue la entrada a una trilogía que me encantó muchísimo. Probé primeramente la ficción adulta con fantasía y la verdad, un gol. En segundo puesto voy a poner a Una historia divertida porque me encantó, la disfruté, fue ligerísimo, fue lo que necesitaba. En tercer lugar voy a poner Fin de Guardia porque es el fin de una trilogía que, como les comentaba, disfruté, y no solo disfruté, sino que descubrí una manera nueva del terror. Ahora sí, ¿qué libros van a estar en mi TBR de mayo? No cumplí del todo con mi TBR del mes pasado, solamente me leí La Guerra de la Amapola, así que es un 50 y 50. A veces se gana y a veces se pierde. Así que nuevamente en mi TBR va a estar Holly de Stephen King porque sí lo tengo, así que solamente es abrirlo, sentarme y leerlo. Pero bueno, esperen.
También va a estar La larga marcha de Stephen King también, porque es un libro que está en la lectura conjunta del grupo de lectura King's Club, que básicamente es un grupo de lectura creado únicamente para leer libros de Stephen King, que me vino muy bien, porque sinceramente siento que me alienta más a leer libros de Stephen King, que por ahí capaz no los leería yo por mi iniciativa propia. Como les comentaba, va a haber un libro de Emily Henry y por ahora de momento sé que es Happy Place, porque de las personas que me recomendaron en Instagram fue el que más sonó y el que más se repitió, así que Happy Place va a estar en mi TBR de mayo. Y por último, pero no menos importante, quiero hacer mención a una lectura que me hace mucha ilusión. Y desde que salió a la luz esta historia y que salió a la luz de qué se trataba, yo dije, esto lo tengo que leer. Les estoy hablando de Invasiones de Márgara, una autora uruguaya que va a lanzar su primera historia, y específicamente es una historia de romance ambientado en los años 1800 en Uruguay. Qué cosa que me interesa más, sinceramente, porque nunca leí un romance de época y menos en Uruguay. Estoy ansiosa, estoy muy ansiosa por leer esta historia porque realmente tengo las expectativas acá y es muy difícil que esas expectativas bajen, así que sí, probablemente sea una de las lecturas que más espero en mayo, y la verdad espero poder contarles por acá el mes que viene qué me pareció esa lectura. Este es todo el video, esto es todo lo que tengo para contarles de mis lecturas de abril. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado este video, que alguna de las lecturas que les dije se haya quedado con ustedes, y si alguna de las lecturas que hice ya las leyeron, me encantaría saber qué opinaron ustedes. Nos vemos en el próximo video del próximo mes.